Hoy en Hablando de Correr, los psicólogos deportivos José Carrascosa y David Llopis conversan sobre la psicología del corredor. Cualquier persona que haga deporte debería tener detrás, digamos, el apoyo del preparador físico, de un control médico, una forma de alimentarte, porque tampoco puedes entrenar como tú quieras. Por ejemplo, yo veo que a la hora de correr, en cuanto a lo que es correr, hay mucha gente que se inicia y los primeros días se pega unas palizas tremendas que te llevan a dejarlo, ¿no? Entonces, eso de ir haciendo series cada vez más complejas, más exigentes, pero ir avanzando de una manera progresiva, eso es saludable. Pero además eso engancha en el entrenamiento. Entonces, yo creo que estamos en un país donde hay mucha tradición de, con perdón, de machacarse, ¿no? Sí. Y caen en el sobreentrenamiento, incluso en el abandono de... Porque, bueno, sales a correr 3 veces, estás muerto y luego ya no sales a correr, ¿no? Yo creo que esa no es la manera de iniciarte, ¿no? Entonces, el tener una supervisión, un control que te organice un poco el entrenamiento y te lo supervise, yo me parece que es fundamental. Y yo creo que cada vez debemos tender más hacia esa supervisión de lo que estás entrenando, esa supervisión médica, esa supervisión de la nutrición, y también sería necesaria esa supervisión de cómo estás emocionalmente, psicológicamente, afrontando ese maratón. Porque ahí, fíjate, todo lo que serían las personas que se enfrentan por primera vez a un corredor, habría que ver cómo van a vivir esa experiencia, cómo se lo van a plantear. Y yo creo que ahí hay un terreno muy importante que, sin ser el maratón una prueba excesivamente compleja, pero bueno, con una buena preparación se puede correr, sí que es cierto que para algunas personas supone un reto excesivo, que si no parten de un buen equilibrio emocional, les va a resultar una experiencia negativa. Entonces, yo creo que en ese sentido, todo lo que es el acompañar a estos corredores puede ser también muy, muy importante. Sí, eso es así. Mira, otro aspecto del corredor que yo creo que también requiere estar ahí desde la parte emocional, ¿no? Yo creo que es cuando el corredor se lesiona. Sí. Que el corredor no quiere reconocer su lesión y se siente contrariado e incluso no quiere parar. Entonces, bueno, yo creo que ellos deben de entender que la herramienta que les permite correr es su cuerpo y entonces la lesión es inherente a correr y llega un momento en que has de parar y la recuperación entonces es más rápida. Tiene mejores, si paras y haces lo que corresponde, tiene mejor pronóstico en cuanto a la recuperación. Bueno, yo creo que el corredor también tiene que aceptar que la lesión está ahí y que no pasa nada. Escuchar el cuerpo. Escuchar el cuerpo. Sí. Y a veces no se quiere escuchar lo que te está diciendo el cuerpo. Escucharlo, pero no de manera obsesiva, ¿no? Sí, pero escuchar, te está dando una señal tu cuerpo. Sí. Entonces, reduce el entrenamiento, consulta, porque si no es lo que tú dices, te vienen ya las lesiones crónicas, y ahí el corredor sí que va a sufrir mucho. Claro, incluso estamos hablando de salud y salud para la vida. Es decir, oye, sí, con lo que volvemos a lo que yo planteaba como pregunta fundamental: ¿para qué corres? Si corres para disfrutar, si corres por salud, lo que no puedes es someter a tu cuerpo a unos entrenamientos que ya te están avisando de que no van por el buen camino. Claro. Con lo cual tienes una lesión. Yo, en torno a esto, fíjate, creo que también hay a veces corredores, deportistas, que tienen casi como única fuente de placer, de satisfacción, donde encuentran esa adrenalina, ese equilibrio en la práctica del deporte. Sí. Y entonces esa adherencia a tener que entrenar y no dejárselo, pasa porque su vida, un poco, desde el punto de vista emocional, depende de eso, ¿no? Yo, con los deportistas con los que trabajo, también les cuido mucho el que ellos tengan una vida equilibrada, ¿no? Entonces,
tengan diferentes facetas y todas ellas sean generadoras de bienestar, ¿no? Pues, yo qué sé, pues sus hobbies, aficiones, sus amigos, claro, su pareja, su trabajo, la actividad física. Bueno, y eso, bueno, puede ser que un día tengas que parar, pero tu vida sigue dándote, claro, tu vida sigue siendo valiosa, sigue siendo interesante y no pasa nada porque pares 2 semanas y tengas que hacer una recuperación, ¿no? Sí, ahí esa parte es importante. Lo que pasa que hay veces que desgraciadamente ahí te encuentras con personas, con corredores, que la única fuente de satisfacción es el correr. Y como correr te da satisfacción inmediata, sales, salgo, corro hoy, claro, y ya lo he disfrutado. Y te encuentras con corredores que les cambia la cara, es decir, empiezas a correr a las 9 cabreados, con tensión, y conforme van corriendo se van relajando, va fluyendo la conversación. Además, sabes que ahora que hay el tema de la crisis, la exigencia en los entornos laborales, conflictos de tipo personal, familiar, sales a correr y disfrutas y quemas todo eso, y vas quemando, y te vas recuperando. Pero no puedes, yo entiendo que no se puede hipotecar, digamos, el bienestar. Ahí se tendrían que dar cuenta hacia dónde están yendo. Claro. Yo creo que en correr también hay 2 fenómenos que también son para reflexionar, que es el gran incremento de corredores que ha habido y luego el de la incorporación de la mujer. Es decir, yo recuerdo que, pues sí, yo creo que la primera carrera que hice popular sería hace 20 años. Yo creo que en una carrera popular te podías encontrar 3, 4, 5, 6 mujeres. Hoy en día el boom de la mujer corredora ya es un dato y una cosa consolidada, más la gran cantidad de gente que hay corriendo. Yo creo que, aparte de que sea un fenómeno social, yo creo que también es por los beneficios psicológicos que antes comentábamos que están recibiendo todos. Sí, hombre, yo pienso que va unido a la revolución social de lo que ha sido, de lo que es la incorporación de la mujer en igualdad con el hombre, ¿no? Ahí se han caído, están cayendo, y falta por caer aún bastantes barreras, pero efectivamente la mujer se ha incorporado al deporte como practicante, como espectadora, es uno más, es un elemento más dentro del deporte, y bueno, yo creo que es muy importante pensar en la mujer como practicante de deporte. Sí. Yo creo que se han roto barreras. Yo también, por ejemplo, he visto con la evolución de los años que antes se veía, por ejemplo, el maratón como un reto reservado para muy pocos. Yo creo que hoy la mayoría de los corredores lo ven como un reto alcanzable, es decir, lo ven cerca. Quizá porque se hayan ampliado mucho la cantidad de carreras en las que uno puede participar, y eso hace que uno pues, pueda diseñar una trayectoria de carreras que le ayudan a ir fortaleciendo esa confianza, es decir, hacer carreras de 10, medias maratones, poco a poco ir viéndose capaz de correr ese maratón. Yo, fíjate, por lo que estamos comentando, incluso no sé si estás de acuerdo, yo veo que hay un estilo, podemos hablar, un estilo masculino y femenino, en el sentido de, por ejemplo, yo a la mujer le veo una serie de cualidades buenísimas para el deporte. Te hablo porque tiene otros valores un poco diferentes a los del hombre. El hombre es más competitivo, más agresivo, menos tolerante con la frustración. La mujer es como más perseverante, más insistente, más inteligente en los momentos de dificultad, más equilibrada. Entonces, para determinados, para el deporte en general, que exige una tolerancia al esfuerzo, a la frustración, gestionar la frustración, insistir, bueno, yo creo que, no sé, ahí encaja muy bien. Y yo creo que, de hecho, los deportistas masculinos debemos de copiar ese tipo de modelo, porque también nos iría mejor en el deporte, ¿no? Muchas veces es difícil justificar esos enfados porque no me salen bien las cosas, porque eso es mucho más difícil apreciarlo en la mujer. A veces esperas o proyectas demasiadas cosas en el deporte, y eso es importante también en reflexionarlo.
Lo que estamos de acuerdo es que correr es bienestar, es salud, ¿no? Sí. Es equilibrio emocional. Yo sí recomendaría a todo el mundo. Yo creo que es fundamental. Yo creo que al final todas las personas, bueno, yo creo que desde pequeños se deberían habituar a practicar deporte los niños. Cuando llegan esos momentos un poco complicados de la adolescencia, 11, 12 años, que un grupo importante se abandonan, yo creo que ahí desde distintas instituciones se debería potenciar y que se enganchasen a otros deportes, porque al final yo creo que lo que interesa es lo que tú dices, es decir, que todo el mundo practique un deporte, que practique actividad física, que esté en buenas condiciones. En ese sentido, correr reúne muchos elementos que te permiten correr. Puedes correr en cualquier lugar, puedes correr solo, siempre vas a encontrar grupo de gente, siempre te va a aportar cosas el correr. A veces, bueno, eso nos pasa a todos, estás corriendo, coincides con alguien que no conoces de nada y empieza a surgir ahí una conversación, una amistad que se va alargando en el tiempo, y eso es importante también, sí, para las personas, porque al final ya no estás hablando solamente de correr me proporciona salud física, sino que me proporciona bienestar y sobre todo amplías tus relaciones personales, sí, claro, afectivas. Sí, esa parte yo creo que también es importante, incluso cuando te enfrentas a experiencias un poco ya con un componente emocional importante, como es un reto, una carrera, y haces esos últimos kilómetros junto con otra persona o junto con otro grupo de personas que te ayudan, ese compartir esas emociones en grupo no se te olvida nunca.